La palabra de hoy la leemos en Mateo 12, del 2 al 4. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Amén. Aquí vemos que Jesús iba caminando con sus discípulos, iban pasando por un campo y los discípulos tuvieron hambre. Entonces los discípulos, dice la palabra, que ellos cogieron de las espigas que habían y comenzaron a comer. Y los fariseos lo vieron y empezaron a decirle a Jesús que por qué sus discípulos estaban comiendo en el día de reposo de esos campos, que no era lícito, decían ellos. Pero vemos cómo Jesús les responde que la necesidad humana está por encima de cualquier rito religioso. Es decir, no importa que ellos guardaran ese día, si había necesidad de comida, de pan, no iban a dejar morir a los discípulos o a cualquier otra persona de hambre por cumplir con ese rito, con esa rito, bueno, con ese, por guardar ese día religiosamente, a eso me refiero. Entonces vemos cómo el Señor nos dice que no debemos ser religiosos, sino que debemos vivir con un corazón limpio. Ellos les estaban diciendo a Jesús que sus discípulos y él estaban mal porque estaban comiendo del trigo en ese día de reposo. Pero vemos como Jesús les dice a ellos que si ellos no recuerdan cuando David entró al templo y se comió los panes que eran para los sacerdotes, porque él y sus hombres tuvieron hambre y nada sucedió. En aquel tiempo el que entraba al templo se moría, o sea, y si no eran los sacerdotes, moría. Pero vemos como David no murió y Dios le permitió comer esos panes. Es porque la necesidad humana de hambre, sed, eh, cualquier necesidad humana está por encima de lo religioso. Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de amor, de misericordia y de relación, de tener una relación con Él, no de vivir una religión de que lo que otro me diga, así debe hacerse, así debe cumplirse, y que sin importar si la persona está sufriendo o sin importar si mi hermano le está pasando bien o mal, no. El Señor pone por encima la necesidad humana de sus hijos que cualquier rito religioso, que cualquier dogma religioso. Entonces debemos aprender a tener una relación con el Señor para que entendamos que para Dios es más importante nuestro corazón que esté limpio a que nosotros guardemos un día o que guardemos un rito religioso, de que todas las cosas se deben hacer así como dice la ley. Como dice la ley, sin importar que mi hermano esté sufriendo o esté pasando hambre y necesidad, yo debo esperar a que la ley me deje ayudarlo. No, para Jesús está primero, para el Señor está primero la necesidad física, espiritual y humana del hombre que cualquier ley o dogma religioso. Amén.